Bendiciones y muchas gracias por escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Gracias por ser parte de este canal donde les hablamos de la palabra de Dios y les comprobamos con la misma palabra lo que estamos diciendo para que sea verdad, para que sea una palabra que edifique nuestras vidas. Seguimos trabajando en el Evangelio según San Marcos. Hoy vamos a trabajar en el tema 48 que lo hemos llamado, y es una pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de Dios? ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Y para comprobar esta palabra, vamos a leer San Marcos capítulo 9, versículo del 33 al 37. Quédese unos minutos acá para escuchar esta palabra que edifica nuestras vidas. Y llegó a Capernaum, dice, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en los brazos, le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¡Qué palabra tan maravillosa! De los niños es el reino del Señor. Hoy los niños son tan maltratados, oiga, qué cosa. Descuidados, abandonados. Y si queremos ir al reino de Dios, tenemos que volvernos como niños. Vamos a introducir este tema, ¿qué les parece? Después de anunciar por segunda vez su muerte en San Marcos capítulo 9, versículo del 30 al 32, Jesús llega con sus discípulos a Capernaum. Mientras caminaban, los discípulos discutían en secreto acerca de quién sería el más importante en secreto, y Dios sabe en secreto también todo. Dios sabe los secretos. Ellos esperaban un reino terrenal y soñaban con posiciones de honor. Sin embargo, Jesús aprovecha ese momento para enseñar uno de los principios más revolucionarios del reino de Dios. Así es. La verdadera grandeza no se mide por el poder. Escuchen, gobernantes del mundo, apoderados del mundo. La verdadera grandeza no se mide por el poder, sino por la humildad y el servicio. Son palabras del Señor Jesucristo. Hoy el mismo problema sigue existiendo. Muchas personas buscan reconocimiento, títulos, aplausos y autoridad. Pero Cristo enseña que el cielo tiene una escala de valores completamente diferente a las nuestras. Completamente. Primero, capítulo 1. Jesús conoce las discusiones ocultas del corazón. ¿Qué discutís entre vosotros en el camino? Al llegar a la casa, Jesús hace una pregunta que deja a todos en silencio. ¿Cómo se enteró de haber dicho? No preguntó por quién ignoraba la respuesta, sino porque querían confrontar sus corazones. Ellos habían discutido acerca de quién era el mayor. Y esto revela una gran verdad. Podemos esconder nuestras conversaciones de las personas, pero jamás de Cristo. Jesús escucha las palabras que pronunciamos y también las intenciones que nadie conoce. Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Dios no solamente juzga nuestras acciones, también examina nuestras motivaciones.
Apliquemos esta verdad. Muchos sirven en las iglesias, muchos. Pero la verdadera pregunta es, ¿sirvo para la gloria de Dios? ¿O sirvo para que me reconozcan? Dios pesa las intenciones. Dios conoce la verdad. Capítulo 2. El silencio de los discípulos revela una conciencia culpable. Ellos cayeron, dice el texto. El silencio fue una confesión. No podían justificar delante del Maestro lo que habían discutido. Cuando la cruz de Cristo ilumina nuestro corazón, desaparecen todas las excusas. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas veces Dios no necesita acusarnos. Nuestra propia conciencia nos acusa. Así es. Capítulo 3. La verdadera grandeza consiste en servir. En servir. Grandes líderes en la palabra como Moisés, Josué, Daniel, eran servidores. Por eso llegaron a ser grandes en el reino de Dios. Jesús se sienta. En la cultura judía, un maestro se sentaba para enseñar una lección importante. Luego declara, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquí Jesús cambia completamente la lógica humana. El mundo dice, el mayor es quien manda, el mayor es quien tiene más, el mayor es quien recibe reconocimiento. Jesús dice, el mayor es quien sirve, el mayor es quien se humilla, el mayor es quien posee a otros antes que a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5, en resumen dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad, no es pensar menos de uno mismo, no. Es pensar menos en uno mismo. Capítulo 4. Jesús presenta a un niño como ejemplo. En aquella cultura, un niño no ocupaba una posición importante. No tenía poder, no tenían autoridad, no tenían influencia. Sin embargo, Jesús toma a un niño y lo coloca en medio de ellos. Y el maestro estaba diciendo, el reino pertenece a quienes poseen un corazón humilde como este niño. El reino de Dios pertenece a quienes poseen un corazón humilde como este niño. Mateo capítulo 18, versículo 3 dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Las características de un niño son sencillez, dependencia, humildad, confianza. Estas son precisamente las cualidades que Dios busca en nosotros. Capítulo 5. Recibir a los pequeños es recibir a Cristo. Jesús abraza al niño y declara, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Qué cosa tan maravillosa. Aquí el niño representa a todos aquellos que en el mundo considera pequeños. Los humildes, los débiles, los necesitados, los olvidados, los que no pueden compensarnos. Jesús enseña que la forma en que tratamos a los más pequeños refleja cómo tratamos al mismo Cristo. Por eso Mateo capítulo 25, versículo 40 dice,
en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El servicio cristiano no consiste únicamente en predicar. También consiste en amar, cuidar, levantar y servir. Enseñanzas principales. Primero, Dios conoce las motivaciones del corazón. No basta con aparentar espiritualidad. Dios examina las intenciones. 2. La humildad es el camino hacia la verdadera grandeza. En el reino de Dios, subir significa doblegar el orgullo. 3. El verdadero liderazgo cristiano es el servicio. Jesús nunca llamó a sus discípulos a dominar, los llamó a servir. 4. Los pequeños son valiosos para Dios. Aquellos que el mundo ignora son importantes para el Señor. 5. Servir a otros es servir a Cristo. Cada acto de amor realizado en el nombre de Jesús tiene valor eterno. Veamos algunas aplicaciones prácticas que le podemos dar a este pasaje. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Busco servir o ser servido? ¿Me molesta cuando otros reciben reconocimiento y yo no? ¿Estoy dispuesto a ocupar el último lugar? ¿Valoro a las personas que nadie aprecia? ¿Mi liderazgo refleja el corazón de Cristo? La grandeza espiritual nunca se mide por cuántas personas nos sirven. Se mide por cuántas personas estamos dispuestas a servir. Cristo es el ejemplo perfecto. Jesús no solamente enseñó estas palabras, las vivió. Siendo el Rey del universo, lavó los pies de sus discípulos. San Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17. Tocó a los leprosos. Abrazó a los niños. Sirvió a los necesitados. Y finalmente entregó su vida en la cruz. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué maravilloso! La cruz es la demostración suprema de que el verdadero Rey se hizo siervo por amor a nosotros. Entonces vamos concluyendo este pasaje de San Marcos capítulo 9, versículos del 33 al 37, que nos enfrenta con una realidad que cada creyente debe responder. ¿Qué clase de grandeza estamos persiguiendo? El mundo nos impulsa a competir, a sobresalir y a buscar reconocimiento. Pero Jesús nos invita a caminar por un sendero diferente, el de la humildad, el del servicio y el del amor sacrificial. El reino de Dios, los primeros son aquellos que están dispuestos a ser los últimos. Los más grandes son quienes levantan a otros. Los verdaderos líderes son quienes sirven sin esperar aplausos. El maestro tomó a un niño, símbolo de sencillez, dependencia y aparente insignificancia, y lo puso en el centro para enseñar que Dios mira el corazón antes que la posición. Cada vez que servimos con humildad, recibimos a Cristo en nuestro prójimo. Cada acto de amor silencioso, cada gesto de compasión y cada servicio realizado sin buscar reconocimiento tiene un eco eterno delante de Dios. La grandeza que permanece, no se construye sobre el orgullo,
sino sobre las rodillas de un siervo. Cuando el mundo olvida nuestros nombres, Dios recuerda cada acto de amor hecho en el nombre de Jesús. Quien aprende a servir como Cristo, ya comenzó a vivir la verdadera grandeza del reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué palabra tan maravillosa! ¿No es cierto? ¡Qué maravillosa! Ahora usted dice, yo quiero ser parte de ese reino del Señor. Yo quiero ser un servidor. Yo quiero dejar el orgullo, la arrogancia, el yo a un lado. Quiero servir al Señor. Muy bien, muy bien. Pero lo primero que tiene que hacer es aceptar al Señor Jesucristo como su único Salvador. Reconocer que Él derramó su sangre, entregó su vida para redimirle, para llevarle mañana a la eternidad. Entonces repita conmigo la oración de fe. Y diga, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le digo al Padre, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Aceptó a Cristo? Ahora es un verdadero hijo de Dios. Ahora es una verdadera hijo de Dios. Ahora, para sostenerse con esa verdad de testimonio para otras vidas, estudie todos los días la palabra de Dios. Estudie, léala. Ore. Dele gracias al Señor. Aquí tiene esta palabra. Suscríbase a este canal para que le sirva de ayuda en su crecimiento espiritual. Una vez aplicada, predíquele a otros, enséñele a otros. Otros necesitan saber que el verdadero siervo, el que gana los puestos de renombre en este mundo y para el Señor, es el que sirve. Y no ha habido líderes más grandes como Moisés, como Josué, como Daniel, como José, que primero fueron siervos. Hicieron proezas, grandes milagros, porque el Señor los usó, porque aprendieron a ser siervos primero. Nosotros desde acá oramos por ustedes, oramos que la gracia del Señor les acompañe, que la gracia del Señor les sostenga, bendiga todos sus anhelos, sus proyectos y los motive a llevar esta palabra a otros. Nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús y decimos amén.